Hay historias que no llegan por casualidad, llegan justo cuando más las necesitas, como si alguien hubiera calculado el momento exacto para tocar tu corazón. Y esta es una de ellas, porque lo que estás a punto de escuchar no trata solo de una mujer, trata de lo que una persona puede hacer cuando lo ha perdido casi todo, pero decide no rendirse. El camino se abría en dos, y la carreta se detuvo justo ahí, como si ese punto marcara un antes y un después. Jacinta bajó con cuidado, primero la niña, luego el niño, y por último aquella maleta gastada que parecía cargar más historia que ropa. El hombre que la había llevado no dijo nada, simplemente inclinó el sombrero y siguió su rumbo, porque hay ayudas que no buscan reconocimiento, solo cumplir su propósito. Y ahí quedó ella, sola, con sus dos hijos, bajo un sol fuerte que parecía no tener compasión, con el viento levantando polvo como si quisiera borrar sus huellas. Pero lo que más pesaba no era el calor ni el cansancio, era ese silencio interno que aparece cuando la vida cambia de golpe. Jacinta tenía apenas 28 años, pero sus ojos contaban otra historia, una historia de alguien que había tenido que crecer más rápido de lo esperado. Tomó la mano de su hijo mayor, que ya caminaba con la seriedad de quien ha entendido demasiado pronto cómo funciona el mundo, y sostuvo a la pequeña, que dormía confiada, ajena a todo lo que estaba pasando. Avanzaron por el camino de la derecha, el único que les quedaba. Cada paso levantaba polvo, cada paso parecía preguntarle si realmente podía seguir adelante. Pero ella caminaba, no porque fuera fácil, sino porque no había otra opción. El lugar al que llegaban había sido mencionado una sola vez, en una conversación lejana, en un momento que ahora parecía de otra vida. Y cuando finalmente apareció frente a sus ojos, Jacinta se detuvo. No era una casa, era lo que quedaba de una. Paredes desgastadas, techo incompleto, una puerta que apenas se sostenía, todo parecía contar una historia de abandono, de tiempo pasando sin que nadie regresara. El terreno estaba cubierto de maleza seca, como si la vida hubiera decidido retirarse de ese lugar. Pero entonces, algo llamó su atención. Al fondo, más allá de lo que quedaba del terreno, había una presencia distinta, algo que no encajaba con el abandono, algo que parecía seguir vivo con fuerza. Una enorme figura se levantaba firme, imponente, como si hubiera estado esperando. Jacinta avanzó lentamente, con una mezcla de duda y curiosidad, y lo que encontró ahí no solo cambiaría su destino, cambiaría todo lo que creía posible. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida no te devuelve lo que tenías, te ofrece algo completamente diferente, algo que no esperabas, pero que puede ser incluso mejor. Y lo que Jacinta estaba a punto de descubrir, no solo le daría un refugio, le daría una nueva oportunidad. Y eso, apenas es el comienzo. Jacinta se acercó con cautela, como si temiera que aquello desapareciera al dar el siguiente paso. Sus hijos la seguían en silencio, aferrados a su presencia, porque cuando el mundo se vuelve incierto, la única seguridad real es quien te sostiene la mano. Y entonces lo vio con claridad. Un árbol. Pero no era un árbol cualquiera, era grande, fuerte, lleno de vida, con ramas que se extendían como brazos abiertos y hojas que brillaban bajo la luz del día. Mientras todo a su alrededor parecía olvidado, ese árbol permanecía firme, como si guardara un secreto. Jacinta dejó la maleta en el suelo sin darse cuenta. Había algo en ese lugar que le transmitía una sensación extraña, una mezcla de paz y fuerza, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar profundo sin sentir peso en el pecho. El niño miró hacia arriba y preguntó con inocencia: «Mamá, ¿nos vamos a quedar aquí?». Jacinta no respondió de inmediato. Observó a su alrededor otra vez, la casa en ruinas, el terreno seco, y luego ese árbol lleno de vida, como si estuviera fuera del tiempo, como si no obedeciera las mismas reglas que todo lo demás. Y entonces entendió algo, no con palabras, sino con una certeza silenciosa. Tal vez no había llegado a un lugar perfecto, pero sí había llegado al lugar correcto. «Sí, nos vamos a quedar», respondió finalmente, con una calma que ni ella misma esperaba. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Esa primera noche fue sencilla, demasiado sencilla para lo que alguna vez había sido su vida. No había comodidades, no había certezas, solo un espacio improvisado dentro de la casa que apenas protegía del clima. Aún así, cuando sus hijos se durmieron, Jacinta salió en silencio. Caminó hasta el árbol. Se sentó bajo su sombra, levantó la mirada hacia las ramas que se movían suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus pensamientos fluyeran sin resistencia. No pidió nada. No reclamó nada. Solo se quedó ahí, en silencio. Y en ese silencio, algo dentro de ella empezó a ordenarse. Los días siguientes fueron duros, pero distintos. Había cansancio, sí, pero ya no había desesperación.
Había incertidumbre, pero también una chispa nueva, algo que la impulsaba a seguir. Cada mañana, antes de comenzar cualquier tarea, Jacinta iba al árbol. Lo tocaba con la palma de la mano, cerraba los ojos unos segundos, y luego volvía a su día con una energía diferente, como si ese simple gesto le recordara algo importante. Poco a poco, empezó a limpiar el terreno, a organizar lo poco que tenía, a reconstruir pequeños espacios dentro de la casa. No era mucho, pero era un comienzo. Y lo curioso es que, mientras más avanzaba, más sentía que no estaba sola. No porque hubiera alguien visible a su lado, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Una tarde, mientras recogía ramas secas cerca del árbol, su hijo mayor se acercó y le dijo algo que la dejó inmóvil. «Mamá, desde que llegamos aquí, te ves diferente». Jacinta lo miró, sorprendida. «¿Diferente cómo?» El niño dudó un momento, como buscando las palabras correctas. Como, más tranquila, pero también más fuerte. Ella sonrió levemente, pero en el fondo sintió que esas palabras eran más profundas de lo que parecían. Porque tenía razón. Algo estaba pasando. Algo que no venía de afuera, sino de adentro. Y ese árbol, no solo estaba en ese terreno. De alguna forma, también había comenzado a crecer dentro de ella. Pero lo que Jacinta aún no sabía, era que ese cambio interior pronto sería puesto a prueba. Y lo que ocurriría después, marcaría el verdadero rumbo de su historia. Los días siguieron su curso, uno tras otro, con ese ritmo silencioso que tienen los comienzos verdaderos, sin prisa, pero con dirección. Jacinta ya no caminaba como alguien perdido, ahora cada paso tenía intención, aunque el camino aún no estuviera completamente claro. El terreno empezó a transformarse poco a poco. Donde antes solo había descuido, comenzaron a aparecer pequeños espacios ordenados, señales de vida, de cuidado, de presencia. No era un cambio espectacular, era algo más poderoso, constante. Y el árbol seguía ahí, como el centro invisible de todo. Una mañana, mientras acomodaba unas tablas cerca de la entrada, escuchó pasos. No eran los de sus hijos. Eran más firmes, más pesados, como de alguien acostumbrado a caminar largas distancias. Jacinta levantó la mirada. Un hombre mayor se acercaba por el camino, con paso tranquilo, observando todo con atención. No traía prisa, pero tampoco parecía perdido. Se detuvo a unos metros y miró el terreno, la casa, y finalmente el árbol. «Pensé que este lugar ya no tenía a nadie», dijo con voz serena. Jacinta se limpió las manos y respondió con respeto, pero con firmeza. «Ahora sí». El hombre asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. «Ese árbol», añadió, señalándolo ligeramente, «tiene años ahí. Más de los que parece». Jacinta lo miró, interesada. «¿Usted lo conoce?» El hombre sonrió levemente. «Lo suficiente para saber que no crece donde no debe». Esa frase se quedó suspendida en el aire. No era una explicación, era casi un mensaje. El hombre dio un paso más, observando los pequeños cambios en el terreno. «No es fácil empezar desde cero», continuó, «pero hay lugares que ayudan, y hay personas que saben aprovecharlos». Jacinta sintió algo especial en esas palabras. No eran un consejo vacío, eran una especie de reconocimiento. «Estoy haciendo lo que puedo», respondió ella. El hombre la miró directo a los ojos. «Y eso, es más que suficiente para comenzar». Hubo un breve silencio, de esos que no incomodan, sino que confirman. Antes de irse, el hombre se acercó al árbol, colocó su mano sobre el tronco, como si saludara a un viejo amigo, y luego se marchó sin decir nada más. Jacinta lo observó alejarse, con la sensación de que ese encuentro no había sido casual. Esa tarde, algo cambió. No en el entorno, sino en la forma en que ella se veía a sí misma. Ya no era solo alguien resistiendo. Era alguien construyendo. Esa diferencia, aunque sutil, lo transformaba todo. Los días siguientes trajeron nuevas pequeñas oportunidades. Un vecino lejano le ofreció unas herramientas que ya no usaba, otro le indicó dónde encontrar agua más fácilmente, incluso el terreno comenzó a responder mejor a su esfuerzo. Nada era inmediato, pero todo avanzaba. Y cada vez que Jacinta dudaba, volvía al árbol. No como quien busca respuestas mágicas, sino como quien recuerda quien está decidiendo seguir. Una noche, mientras sus hijos dormían, se quedó más tiempo de lo habitual bajo sus ramas. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el aire tenía esa calma que invita a pensar con claridad. Y fue ahí, en ese silencio profundo, cuando entendió algo que cambiaría su forma de ver todo. No había llegado a ese lugar por error.
No estaba reconstruyendo su vida desde las ruinas. Estaba empezando desde un punto que tenía más sentido que todo lo anterior. Y el árbol no era solo un refugio. Era un recordatorio constante de lo que sucede cuando algo decide crecer, incluso en medio de condiciones difíciles. Pero lo que Jacinta aún no imaginaba era que ese crecimiento estaba a punto de dar un giro inesperado. Porque cuando una persona empieza a transformarse de verdad, la vida encuentra formas de poner a prueba esa nueva versión. Y lo que venía no sería la excepción. El cambio no llegó con ruido, llegó en forma de un desafío silencioso, de esos que no anuncian su llegada, pero que lo transforman todo cuando aparecen. Una mañana, el cielo amaneció distinto. Las nubes cubrían el horizonte y el aire tenía un peso diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. Jacinta salió temprano, como siempre, y caminó directo hacia el árbol. Lo tocó, cerró los ojos, pero esta vez no sintió la misma calma de siempre. Sintió inquietud. No era miedo, era esa sensación que aparece cuando algo importante está por moverse. A lo largo del día, el ambiente se volvió más intenso. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo, moviendo las ramas, haciendo que todo pareciera inestable. La casa crujía, el terreno vibraba con cada ráfaga, y sus hijos comenzaron a mirarla con esa pregunta silenciosa que solo una madre puede entender. Jacinta respiró profundo. No podía controlar lo que pasaba afuera, pero sí podía decidir cómo responder. Aseguró lo poco que tenía, organizó el espacio, reunió a sus hijos cerca de ella, y se mantuvo firme. Las horas pasaban, y el viento no se detenía. En medio de ese movimiento constante, Jacinta miró hacia el árbol. Y lo vio. Mientras todo a su alrededor se agitaba, el árbol permanecía firme. Sus ramas se movían, sí, pero su base no cedía. No importaba cuán fuerte soplara el viento, seguía en su lugar. Y en ese instante, algo hizo clic dentro de ella. No se trataba de evitar los momentos difíciles. Se trataba de mantenerse firme a pesar de ellos. Esa noche fue larga. El sonido del viento, el movimiento, la incertidumbre, todo parecía poner a prueba su calma. Pero Jacinta no se quebró. Se mantuvo presente. Se mantuvo fuerte. Y cuando finalmente el ambiente comenzó a calmarse, cuando el silencio regresó poco a poco, ella salió. El terreno estaba distinto. Había ramas caídas, cosas fuera de lugar, señales claras de lo que había pasado. Pero el árbol seguía ahí, intacto en lo esencial. Jacinta se acercó lentamente, como si necesitara confirmarlo con sus propios ojos. Colocó su mano sobre el tronco, y esta vez, la sensación fue más fuerte que nunca. No era solo calma. Era certeza. Certeza de que, aunque todo se mueva, hay algo dentro que puede permanecer firme. Certeza de que no importa cuántas veces el entorno cambie, siempre hay una forma de sostenerse. Sus hijos salieron detrás de ella, observando el lugar con curiosidad. El niño mayor miró el árbol, luego a su madre, y sonrió. No hizo falta decir nada. Porque hay momentos en los que las palabras sobran, y lo que queda es una comprensión compartida. Ese día, Jacinta no solo había cuidado lo que tenía, había fortalecido quién era. Y a partir de ese momento, todo lo que construyera tendría una base diferente. Pero aún quedaba algo más. Algo que no vendría del entorno, sino de una decisión. Una decisión que marcaría el verdadero alcance de su transformación. Y esa decisión estaba más cerca de lo que imaginaba. Al día siguiente, el lugar amaneció en calma, como si todo lo ocurrido hubiera sido solo una prueba necesaria para revelar algo más profundo. El aire era distinto, más limpio, más ligero, y por primera vez desde que llegaron, Jacinta sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba comenzando a vivir. Se levantó temprano, como ya era costumbre, y caminó hacia el árbol. Pero esta vez no fue a buscar calma, fue a confirmar algo. Colocó su mano sobre el tronco, cerró los ojos, y en ese instante, lo entendió con total claridad. No se trataba del árbol. Nunca se trató del árbol. Se trataba de lo que ella había activado dentro de sí misma desde el primer día que decidió quedarse, desde el momento en que eligió avanzar sin tener todas las respuestas, desde cada paso que dio aún con dudas. Ese lugar no la había cambiado. Ella había cambiado en ese lugar. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. La casa seguía siendo sencilla, el terreno aún tenía mucho por mejorar, pero ya no veía carencias, veía posibilidades. Y entonces tomó una decisión.
No iba a esperar a que todo estuviera perfecto para sentirse en paz. No iba a posponer su bienestar hasta que las condiciones cambiaran. Iba a construir desde lo que ya tenía, con lo que ya era. Ese mismo día comenzó algo nuevo. No era solo limpiar o reparar, era crear. Empezó a organizar mejor el espacio, a imaginar cómo quería que se viera ese lugar en el futuro, a involucrar a sus hijos no solo como acompañantes, sino como parte activa de esa nueva etapa. Y algo interesante empezó a suceder. Las personas comenzaron a acercarse. No en masa, no de golpe, pero sí de forma constante. Algunos ofrecían ayuda, otros compartían ideas, otros simplemente se detenían a observar y terminaban regresando días después. Lo que antes era un lugar olvidado, comenzó a tener movimiento. Y todo partió de una decisión invisible. Una decisión que nadie vio, pero que cambió todo. Semanas después, el terreno ya no era el mismo. Había orden, había vida, había intención en cada rincón. La casa, aunque aún sencilla, transmitía algo diferente. Ya no era un refugio improvisado, era un hogar en construcción. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Jacinta se sentó bajo el árbol junto a sus hijos. Los tres miraban el lugar en silencio, como si contemplaran una obra que aún no estaba terminada, pero que ya tenía sentido. «Mamá», dijo la niña con suavidad, «¿este es nuestro hogar?» Jacinta la abrazó con ternura y respondió sin dudar. «Sí, y lo estamos construyendo juntos». El niño mayor sonrió, mirando el árbol una vez más. Y fue en ese instante cuando Jacinta comprendió algo que no olvidaría jamás. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. No necesitas condiciones perfectas para avanzar. A veces, lo único que necesitas es decidir quedarte, construir y confiar en que paso a paso todo puede transformarse. Porque incluso en los lugares más inesperados pueden hacer algo extraordinario cuando alguien decide no rendirse. Si esta historia resonó contigo, hay algo importante que puedes hacer ahora mismo. Detente un momento y pregúntate, ¿qué puedes empezar a construir desde donde estás hoy, con lo que ya tienes? Porque tal vez ese sea exactamente el punto donde comienza tu propia transformación.